Hola de nuevo. Vamos a continuar en este streaming con el tema de controladores de Rigid Body. Y bueno, si recordáis con lo que estuvimos el último día, metimos una respuesta de control a teclas, bueno, a teclas y a ratón, para manejar un Rigid Body mediante fuerzas y mediante torsiones físicas. Después de lo que, bueno, comprobamos que el Rigid Body pues, se movía correctamente, detectaba colisiones y no daba ya problemas de atravesar objetos, pero el problema que teníamos ahí era que las inercias nos destrozaban el controlador y cuando acelerábamos mucho en una dirección, aunque intentásemos girar y cambiar de sentido, pues no quedaba la cosa realista. Entonces, vamos a hacer unos cuantos arreglos. Estos arreglos, pues bueno, son todos arreglos relacionados con vectores. Y vamos a intentar corregir en la medida de lo posible la inercia del controlador. Vamos a sacar un script, vamos a llamarlo. Bueno, tenemos aquí el controlador Rigid Body del otro día, pero bueno, vamos a hacer un controlador 3, ¿vale? Porque el del otro día era controlador Rigid Body 2, si mal no recuerdo. Y en este controlador 3 le vamos a meter unas cuantas técnicas. Vamos a pasar a MonoDevelop, que lo tenemos aquí. Y bueno, a ver, podría haber cogido el controlador ya montado, pero realmente es que no cuesta nada montar uno. Entonces voy a sacar las dos variables de fuerza y de giro. Y si recordáis lo que vimos de la respuesta a teclas con GetAxis, vamos a programar vamos a programar el controlador en un par de líneas de código para que recordéis un poquito la potencia de GetAxis. Necesitaré, que no lo he puesto, una public rigid body para poder acceder al componente rigid body del objeto. Y bueno, a nivel de avance, si vamos a rigid body y le invocamos el método, ahí va, perdón, he puesto rígido, y le invocamos el método addRelativeForce, que era el encargado de aplicarle fuerzas en el espacio local, podemos aplicar una fuerza, a ver, muy importante, fixed update, podemos aplicar una fuerza de la magnitud dada por esta variable, la que le pongamos, va a ser en dirección vector 3.forward para ir hacia adelante y hacia atrás. No es necesario usar delta time porque estamos dentro de fixed update. Para avances y para contadores sí que dentro del update se usa delta time, pero si estamos en fixed update para temas físicos no es necesario. Y lo que sí vamos a poner aquí es que, vale, iremos hacia adelante lo que nos diga la fuerza, pero vamos a utilizar la lectura del eje vertical para que nos dé 0 cuando no toquemos tecla, para que nos dé 1 cuando pulsemos hacia adelante y que nos dé -1 cuando le demos hacia atrás. Entonces, esto si lo ponemos un poco así en bonito, esta línea se encargaría del avance y retroceso y voy a encargarme de la rotación, pero para el tema de rotaciones en física, si recordáis, os dije que los torques eran bastante traicioneros y eran un poco complicados de medir. Entonces no es para nada raro manejar la rotación mediante transform, ¿vale? Se puede llamar controlador híbrido, por así decirlo, porque gestiona parte del controlador por fuerza y parte del controlador por transform. El código sería bastante similar, la única diferencia es que el eje de giro sería vector 3.up y el eje de lectura de teclado para controlar esto pues sería el eje horizontal, ¿vale? Esto si lo dejamos también así en bonito, pues lo tenemos así y no lo voy ni a probar porque esto, bueno, nos gestionaría las dos cosas que nos interesan. Ahora vamos a preocuparnos del tema de la inercia. Bueno, venga, sí, vamos a echar un testeo de controlador para que veamos el fenómeno. Os recuerdo que el último día sí que hicimos uso del drag, que os dije que era un apaño temporal, de forma que teniendo un drag, que era un factor de arrastre o de rozamiento en el rigid body, se consigue que el giro poco a poco tome efecto. Yo voy a poner un drag de 0 para que, bueno, ahora se me cae el cubo, que no me acordaba de la gravedad. Vamos a hacer la prueba de avanzar con nuestro cubo hacia adelante. A ver, que bueno, no hemos puesto las fuerzas tampoco. Venga, 10 de fuerza y 60 grados por segundo de giro, ¿vale? Vale, un segundito, vamos a pasar a MonoDevelop, que como he comentado lo de hacer la rotación por transform, aquí sí que vamos a requerir el delta time. O sea, se notaría si no ponemos aquí el delta time, ¿vale? Ojo que no es lo mismo gestionar esta fuerza que gestionar esta rotación. Incluso si nos ponemos a ser precisos,
también deberíamos gestionar la rotación de transfer dentro del update, mientras que la fuerza física la gestionaríamos dentro del fixed update, ¿vale? Lo dejamos así, ya que lo hacemos bien. Bien, esto, una vez nos compile, el resultado será el siguiente. Vamos a hacer la prueba de siempre de como lo que digo siempre del carro del supermercado, que vamos hacia adelante con cierta velocidad y cuando giramos, a ver si lo podemos ver un poquito más de cerca, cuando giramos no conseguimos que nuestro cubo en este caso siga la trayectoria de giro. O sea, giramos y fijaros que, vale, que al final el cubo ha girado, pero la sensación que tenemos es de que llevamos un montón de inercia que necesitamos corregir, ¿vale? Bien, la técnica que vamos a usar para facilitar el giro va a ser la siguiente. Tenemos un par de vectores que nos están dando problema y son, por un lado, del componente rigid body, el vector velocity, que el vector velocity nos indica la velocidad del cuerpo, ¿vale? Pensad que tenemos el transfer.forward, el transfer.up y el transfer.right, que nos dicen las direcciones ortogonales del controlador, pero el rigid body.velocity puede ir en cualquier dirección, o sea, no tiene por qué ir ni hacia arriba ni hacia abajo ni para la derecha. La velocidad del rigid body, si el coche está dando vueltas de campana, pues es la que quiera ser en cada momento. Bien, si lo que queremos es que la velocidad siempre vaya en la dirección del morro del vehículo, porque sea una nave, sea un tanque, siempre nos interesa que la velocidad vaya en la dirección de la transfer.forward. Lo que vamos a necesitar es tomar el vector rigidbody.velocity y hacer que poco a poco se nos desvíe en la dirección de la transfer.forward. ¿Esto cómo lo podemos hacer? Pues bueno, hay un método que este método, lo ideal es que, vale, lo comentemos aquí, pero que lo uséis en muchísimos casos, ¿vale? Es un método llamado LERP. Este método de LERP se encarga de hacer que cierto valor se acerque poco a poco a cierto otro valor, ¿vale? En el caso de vectores, pues podemos hacer que una dirección poco a poco varíe hacia otra, o en el caso de colores, que también hay un LERP de colores, pues podemos hacer que un color poco a poco haga una transición suave de cambio de color hacia otro. Este método LERP, en el caso de vectores, es un método estático de la clase vector 3. Es decir, si accedemos a la clase vector 3 con el operador punto, tenemos un método llamado LERP. Si abrimos paréntesis, en la chuleta que nos sale para indicarnos cómo se invoca, tenemos que le damos un vector A y un vector B y un valor que lo llaman T, que es un float, un número real, que es por así decirlo, el tiempo de interpolación o el tiempo de acercamiento. Ahora comentaré un poquito sobre este valor T, que en el manual de Unity lo consideran como un tiempo, pero a mí no me gusta usarlo como tiempo. Ahora os diré un par de truquetes. Bueno, vamos a querer hacer que cierto vector A se acerque a cierto vector B. ¿Cuál es el vector que queremos que se acerque? Pues rigidbody.velocity. ¿A qué valor queremos que se acerque? Pues a transfer.forward, ¿vale? Y este coeficiente de acercamiento, el T que llaman aquí, yo siempre le pongo un valor inicial de 0,1, que ahora veremos para qué sirve, y yo aquí lo voy a sacar como variable. Voy a sacar un public float suavidad, por poner un ejemplo, y para este método LERP pues le daremos el valor de suavidad, que os digo que yo le pondré 0,1, pero bueno. Esta invocación de vector 3.lerp, dado un vector A y dado un vector B y dado el valor de suavidad, se encarga de que se retorne, es decir, es un método que retorna valores, ¿vale? Al igual que transfer rotate o rigid body as relative force son métodos void que no retornan nada. Se puede ver en la chuletita, si os quedáis aquí encima, pues as relative force es un public void. En cambio, vector 3.lerp, si dejáis el cursor encima para que salga la chuleta, os sale que es un public static vector 3, ¿vale? Retorna un vector 3. ¿Qué vector 3 va a retornar? Pues va a retornar este vector acercado a este en el porcentaje que indique este valor. Yo le voy a dar un 0,1, que es en tanto por 1 es un 10%, y en cada vez que yo invoque este método LERP, me dará este vector con un 10% de acercamiento hacia este, ¿vale? ¿Cómo lo va a calcular el motor? Pues ya os dije que los métodos, precisamente la idea que tenemos con los métodos es no tener que hacer cuentas matemáticas y que el método se encargue de calcularlo. Este método conoce el vector A, conoce el vector B, y dado un factor nos va a acercar el vector A al B en la magnitud que indique este factor. En mi caso va a ser un 10%. Bueno,
El valor que nos va a retornar, ¿dónde lo vamos a guardar? Pues como lo que nos interesa corregir es la velocidad del rigid body, haremos que a la velocidad del rigid body se le asigne precisamente este lerp, ¿vale? Vamos a ponerlo así en dos líneas para que nos quepa mejor. Entonces, en cada ejecución, como os digo, el velocity se va a acercar al forward. Ahora solo tenemos un pequeño problema. Y el pequeño problema es que la rigidBody.velocity, el vector rigidBody.velocity, es un vector cuya magnitud no tiene por qué ser 1. Es un vector que cuanto más velocidad llevemos, más magnitud va a tener. Si estamos a velocidad muy baja, pues su magnitud puede ser 0 con algo, pero si vamos a 200 por hora, pues su magnitud puede ser del orden de 60 o 70 más o menos metros por segundo, ¿vale? Se mide en metros por segundo, ya sabéis que Unity trabaja en sistema normal, ¿vale? En centímetros, segundo, grado, etcétera. Bueno, el problemita que tenemos es ese, que la transfer.forward es un vector unitario, mientras que la rigidBody.velocity es un vector no unitario. Si ejecutamos esta instrucción, nuestra velocidad poco a poco se va a reducir a 1. Va a corregir la dirección, pero la magnitud de la velocidad se va a reducir a 1. Esto yo creo que lo podemos probar y vamos a pasar al motor para ver lo que pasa. Bueno, esperamos a que compile y nos debería sacar aquí el parámetro de, creo que lo he llamado suavidad. Vamos a probar con un 0,1, que es un valor bastante majo, y vamos a mirar desde arriba el comportamiento del controlador a la hora de girar. Vamos a pulsar play, aceleramos un poquito, giramos y fijaros que percibo que el comportamiento de giro del controlador es suave, va bien, ¿vale? Y vamos a ver la diferencia si en lugar de poner una suavidad de 1, ponemos una suavidad de 0, ¿vale? Con una suavidad de 0, el método lerp no va a acercar nada. Es decir, hemos dicho que acercaba en un tanto por ciento un valor a otro. Si yo le pido que me acerque en un 0%, pues no va a tener efecto. Vamos a ver la diferencia. Ahí se ve enseguida, ¿vale? El cubo acelera y aunque intentemos girar, la inercia la tenemos todavía hacia arriba. Por cierto, voy a poner el modo global el modo local, perdón, para poder ver bien cómo cambian los ejes. Bueno, ¿qué pasaría con un valor de suavidad de 1? Pues con un valor de suavidad de 1, el vector velocidad se adecuaría siempre a la transfer.forward, y aquí sí que tenemos un giro absurdamente preciso, o sea, lo que le decimos que gire lo gira y toda la fuerza se corrige. El único problemita es el que os digo, que como el vector transfer.forward no tiene magnitud, es decir, tiene una magnitud de 1, estamos acercando la velocidad a un vector de magnitud 1. Esto nos va a ralentizar. Si yo acelero un rato, vamos a intentar coger un poquito de velocidad, ¿vale? Acelero un rato y ahora intento girar. Bueno, de hecho es que fijaros que no consigo ni acelerar. A ver, no estoy consiguiendo acelerar porque vamos a venir un momentín al código. No estoy consiguiendo acelerar porque es que el lerp lo tengo aquí todo el rato. Si yo pusiese que el lerp solo funciona cuando yo pulso una tecla, entonces sí que lo notaríamos un poco más. Pero fijaros que da la sensación de que no consigo acelerar por eso, porque estoy asimilando mi velocidad a un vector de magnitud 1. Estoy dejando mi velocidad a 1 metro partido segundo. ¿Cómo podemos evitar esto? Pues una forma, una de tantas, es que no nos acerquemos al vector transfer.forward, sino que nos acerquemos al vector transfer.forward multiplicado por la magnitud del vector velocidad. Por así decirlo, con eso estamos consiguiendo tener un vector forward, pero alargado a la misma longitud que el vector velocidad. Es una cuenta un poco fea, pero no es tampoco rigidBody.velocity.magnitude. Nos quedaría así. Y con esta cuentecita sí que nos estamos acercando a un vector que, vale, que su dirección es diferente porque es la dirección de nuestro morro, pero por lo menos en magnitud es igual que el vector velocidad que tenemos, y esto no debería hacernos perder velocidad. Vamos a hacer la prueba de fuego, que con esto yo creo que ya lo tenemos. Y bien, aceleramos un poquito. Ahora sí que conseguimos velocidad, ¿vale? Y con el factor de 0,1 vamos a hacer 3 pruebas, ¿vale? Acelero y con 0,1 giro, y bueno, en la respuesta no está mal. Vamos a ver qué pasa con un 0,5, que 0,5 es una burrada. O sea, en cada frame se acerca un 50% al valor objetivo. El giro ha mejorado bastante. Y 1 ya no tendría sentido, porque con 1 la corrección es total. ¿Para qué valdría este tipo de técnica de corrección de inercia? Porque la técnica esta que hemos usado, aunque sea una sola línea de código,
es una técnica de corrección de inercia. Pues nos serviría para mejorar la jugabilidad del controlador. Y de hecho, bueno, hay algún script que tenéis por ahí subido de ejemplo en el que esta parte aparece como un script separado, es decir, aparece como una parte 100% opcional que podéis o agregar al controlador para que se corrija la inercia o no agregarlo. Podemos poner aquí un comentario de corrección de la inercia, ¿vale? Bien, explicado esto de la corrección de la inercia, la parte más importante, o sea, no solamente por la línea de código en sí, es que os quede claro cómo con un LERP podéis acercar un vector a otro, porque la mayoría de técnicas de mejora de la jugabilidad del controlador físico van a tener que ver con operaciones sobre vectores, en algunos casos van a ser LERP, pero vamos a ver algún caso concreto más que yo creo que os va a venir bien para el resto de controladores que hagáis.